Empezamos. Bueno, vamos a definir a la injuria renal aguda como una disminución brusca de la función renal que produce retención de productos nitrogenados e incapacidad para mantener la homeostasis de líquidos, estado ácido-base y electrolitos. Puede cursar con una diuresis conservada, que esta sería la forma con mejor pronóstico, de mejor evolución, de más rápida salida, y presentaciones con oliguria, anuria y poliuria. La poliuria es de las formas más frecuentes que vemos. La oliguria se definiría por una diuresis de 0,5 o 1 mililitro kilo hora, o según la superficie corporal de 100 a 500 mililitros, 1,73 de superficie corporal. La anuria la definimos como una diuresis menor a 0,5 mililitro kilo hora o 100 mililitros por 1,73 de superficie corporal. Y la poliuria con más de 3 mililitros kilo hora o más de 2.000 mililitros, 1,73 de diuresis de superficie corporal. También la definimos, se ha dado una clasificación que es la clasificación Rifle de daño renal agudo. Esta es la clasificación que se usa para adultos. Las siglas de Rifle son palabras en inglés que en castellano se traducen en riesgo, lesión, fracaso, pérdida o fracaso renal terminal. Vamos a pasar a la siguiente, que es la que está adaptada a pediatría. Esta clasificación de la injuria renal aguda toma como dos parámetros fundamentales para clasificar en qué situación estamos, en qué estadio estamos. Uno es el clearance de creatinina estimado y uno es la diuresis. Según el Rifle, tenemos que la R de riesgo se determina por una disminución del clearance de creatinina en un 25% y o una disminución de la diuresis en 0,5 mililitros kilo hora en un periodo de 8 horas. La injuria, una disminución del clearance en un 50% y una diuresis de menos 0,5 mililitros kilo hora en un periodo de 16 horas. La falla renal, cuando cae el clearance en un 75% y la diuresis cae a 0,3 mililitros kilo hora en 24 horas o una anuria mayor a 12 horas. La pérdida, ya hablamos de persistencia de un fallo renal por más de 4 semanas y la falla renal terminal, un fallo renal por más de 3 meses. La clasificación de aquí tenemos en 3 estadios, 1, 2 y 3, y también clasifica y toma como parámetros los niveles de creatinina, no el clearance, sino acá ya valores de creatinina absolutos, y la diuresis. Y tenemos estadio 1 con una creatinina que disminuye según la basal a menos de 0,3 miligramos de decilitro o aumenta la creatinina un 50-200%, o una diuresis de menos de 0,5 mililitros kilo hora en un periodo mayor a 6 horas. Todo esto lo van a encontrar en artículos, en los libros, en el libro de nefro, en el clásico que siempre tenemos todos, así que son cosas que están, no se preocupen, no hay que memorizarlas, pero hay que tenerlas en cuenta para entender en qué situación y clasificar al paciente. El estadio 2, con un aumento de la creatinina del 200 al 300%, o una diuresis que cae a menos de 0,5 mililitros kilo hora en un periodo mayor a 12 horas, y el estadio 3, en un aumento de la creatinina mayor a 300% o creatinina mayor a 4 miligramos de decilitro, con aumento rápido al menos 0,5 miligramos de decilitro. Y la diuresis con menos de 0,3 que cae a mililitro kilo hora en un periodo mayor a 24 horas, o ya la anuria por 12 horas o más. Bueno, acá más o menos una incidencia anual, tenemos las barras de la IRA relacionada a la edad. Vemos que en realidad los adultos tienen más o menos un porcentaje del 15-16% y los niños del 4 o 3%. Los neonatos en lo que es la pediatría es el grupo etario donde, de mayor afectación y mayor probabilidad de
de injuria renal aguda por la vulnerabilidad, la prematurez y la falta de maduración aún en recién nacido a términos. Por eso la diferencia de los neonatos con respecto a los demás grupos etarios, que llega hasta el 20%. Bueno, esto también lo van a encontrar en cualquier lugar, creo que no hay que describirlo tanto, pero básicamente definimos a la injuria renal aguda según causas. Tenemos causas prerrenales, renales, posrenales, eso ya todos lo deben saber. La prerrenal básicamente es una de las más frecuentes en su presentación y se caracteriza por la disminución del volumen intravascular, hipoxia e hipoflujo. De ahí tenemos muy variado origen, etiologías, en donde la causa, donde el fin de la ira es la hipoperfusión, la hipotensión y la falta de oxígeno. La asfixia en neonatos, la hipoperfusión, el sangrado, deshidratación, quemaduras, tercer espacio, la sepsis, y bueno, y otras entidades como el síndrome nefrótico, ascitis de cualquier origen, y cualquier enfermedad renal o suprarrenal perdedora de sal. La diabetes insípida, y bueno, ya vamos a disminución del gasto cardíaco como una insuficiencia cardíaca propia o cualquier causa que ponga en falla la función ventricular. En la patogenia de la ira prerrenal, básicamente es la disminución de intravascular o del gasto cardíaco, se activan varios receptores centrales y se activan la liberación de vasoconstrictores mediadores que tienen como fin la de reponer el volumen intravascular efectivo y la TA y la disminución moderada del filtrado glomerular sin un daño parenquimatoso importante. De ahí a que falta acá, bueno, que en estos pacientes tener mucho cuidado con el uso de cierta medicación, como por ejemplo los IECA y los AINES, que van a interferir con estas cascadas, que tiende a regular y a mantener el volumen intravascular. Entonces son dos drogas que vamos a tener en cuenta que no tenemos que usar, el ibuprofeno y el enalapril. La definición de una ira parenquimatosa se define por el daño ya de células tubulares, epiteliales, secundario isquemia, hipoxia, hipoperfusión renal o vasoconstricción renal o debido a tóxicos. Las causas de una ira parenquimatosa, bueno, la tenemos los nefrotóxicos, algo muy frecuente que vemos en las terapias, por el uso prolongado, reiterado y variado de diferentes drogas nefrotóxicas, la sepsis en los neonatos, pilonefritis, y causas postinfecciosas como una nefritis postinfecciosa o cualquier tipo de infección bacteriana, viral u de hongos. Después tenemos otras como el SU, la nefritis tubulointersticial, esta última menos frecuente. Después también tenemos la ira de origen posrenal obstructiva, esto también una de las causas menos frecuentes, donde tenemos un riñón único obstruido, son pacientes urópatas, en general son pacientes conocidos, obstrucciones ureterales bilaterales y la obstrucción de uretra de la válvula de uretra posterior en varones, esto en general se presenta en neonatos. En cuanto a la epidemiología, tenemos la NTA y la deshidratación en un 21%, drogas nefrotóxicas en un 16% y después otras un poco menos frecuentes, como la sepsis de origen que no podemos determinar o desconocido, y enfermedades renales primarias como entidades como diferentes glomerulonefritis. En terapia, la ira se instala en un contexto de fallo multiorgánico en más o menos un porcentaje de 1 al 4.5%. Etiologías más frecuentes hemato-oncológicas y síndromes de distrés respiratorios también las vemos. Bueno, esta es la injuria renal aguda en el síndrome de distrés respiratorio.
Acá vemos como más o menos las cascadas de mediadores, cómo se instala el distrés respiratorio, la acidosis y la hipoxia. Son, junto con la ventilación mecánica, causantes de la hipotensión, de la disminución del retorno venoso, la falla cardíaca y la liberación posterior de mediadores de catecolaminas, de enocinas, sistema renina-angiotensina, que tienden a mejorar el volumen intravascular y la retención de agua y sodio. Bueno, ahí termina con la lesión, hipoperfusión y la vasoconstricción de la arteriola aferente, con el fallo y disminución del filtrado glomerular y la oliguria o anuria terminal, en donde ya empezamos a tener que determinar qué tipo de IRA tenemos. Bueno, en cuanto a etiologías, nuevamente tenemos la injuria, el prenatal, el daño vascular, tener en cuenta el uso materno de IECA, enalapril, los sartán y AINES, la enfermedad renal congénita de diferentes tipos, agenesias, displasias, hipoplasia, enfermedad renal poliquística, los síndromes nefróticos congénitos tipo finlandés. Y acá, bueno, tenemos también diferentes causas de la necrosis tubular aguda, nefritis tubulointersticial, diferentes tipos de glomerulonefritis o glomerulopatías, lesiones vasculares, causas infecciosas. Todo eso está en cualquier libro o artículo, así que no nos vamos a detener mucho en esto. Nuevamente la patogenia de una NTA hipóxico-isquémica. Acá estamos hablando de daño parenquimatoso. La isquemia renal, que provoca la respuesta hemodinámica, la vasoconstricción renal y congestión medular, el aporte de oxígeno reducido a una médula renal que normalmente es más hipóxica que la corteza, con lo cual se daña más rápidamente, y termina en un flujo plasmático glomerular y presión de ultrafiltración reducida. La IRA postrenal. Bueno, tenemos nuevamente la obstrucción del riñón único, obstrucción ureteral bilateral, la obstrucción uretral como las válvulas de uretra posterior. Y la patogenia de esta forma postrenal, la obstrucción al flujo urinario en forma prolongada, determina un aumento de la presión intratubular, disminución de la filtración glomerular, oliguria, y esto puede terminar también en una lesión parenquimatosa también. ¿Se escucha? Bien. Eso pasar. Eso pasar. Bueno, acá vamos un poco más a empezar a discriminar en cuanto al laboratorio. Vamos a empezar con la IRA prerrenal o fallo renal agudo prerrenal. Vamos a tener en general una disminución del volumen urinario. ¿Se escucha mejor? Oliguria. En el laboratorio una urea sérica aumentada por aumento de la reabsorción tubular. La creatinina sérica en estadios iniciales va a ser normal. No vamos a olvidar que en un fallo renal de origen prerrenal puede convertirse posteriormente, si no se revierte la causa y el volumen vascular, en una IRA renal, en una lesión tubular posterior. La densidad urinaria mayor a 1020, la osmolaridad mayor a 500 miliosmoles, y los UP de urea mayor a 8 y la de creatinina mayor a 40. El sodio urinario y menor a 20 y el FeNA menor al 1%, esto debido a que los túbulos del riñón están funcionando, están ávidos de sodio y agua para restaurar el volumen intravascular, o sea que estamos en un periodo reversible aún. En el sedimento podemos encontrar cilindros hialinos, la proteína de Tom Horsfall en túbulo distal y túbulo colector. Y esa es la formulita que usamos para cualquier excreción fraccional
que es el UP de cualquier sustancia, en este caso lo que necesitamos el de sodio, sobre el UP de creatinina por 100. Esa es una fórmula universal que usamos para cualquier. En la ira parenquimatosa tenemos el laboratorio con una, la diuresis va a ser variable, vamos a tener oliguria o anuria o poliuria según el origen de la lesión parenquimatosa. En la NTA hipóxico-isquémica vamos a tener ureas y creatininas elevadas con caída de filtrado glomerular. Los túbulos ya están dañados y empieza a perder la capacidad de concentración, densidades urinarias bajas menores a 1010, osmolaridades también bajas menores a 350, y el UP de creatinina menor a 3, el UP de urea menor a 3 y el UP de creatinina menor a 20. Sodio urinario y fena elevados, el sodio urinario mayor a 40 y el fena, que es la fracción excretada de sodio, mayor a 2%, justamente por eso los túbulos dañados no pueden reabsorber sodio. Bueno, acá una descripción de las drogas nefrotóxicas usuales que más frecuente vemos en las terapias causantes o que agravan una situación de daño renal: los aminoglucósidos, la vancomicina, la sulfa, el metotrexate, el indinavir, la anfotericina. Todo eso también está descrito en los AINES, por supuesto, los contrastes, gadolino y cisplatino. Son las cosas frecuentes que vemos acá en las terapias. Acá la ira, bueno, esto ya lo vimos, parece. Acá en la ira parenquimatosa tenemos una entidad que es la glomerulonefritis, que se comporta un poco diferente al hacer los UP y el FENA, porque hay una lesión del glomérulo en donde inicialmente, en los estadios iniciales, los túbulos permanecen inicialmente indemnes, con lo cual, bueno, vamos a tener ureas y creatininas elevadas, la densidad mayor de 1018, osmolaridades también altas, sodio urinario y fena bajos, o sea, estamos hablando de que acá todavía los túbulos están funcionando. Esto es lo básico de cualquier paciente que estamos sospechando, que tenemos un parámetro para sospechar que está en fallo renal. Lo que siempre hacemos: la urea, la creatinina, un ácido úrico, metabolismo fosfocálcico, el estado ácido-base, el ionograma, una orina, la orina muestra aislada o de 24 horas, depende del paciente. Una radiografía de tórax para ver, esto es muy importante, vemos la volemia, vemos cómo se está comportando el paciente, y en base a eso poder indicar o poder dar una indicación de qué líquidos e ingresos pueden llegar a tener. Bueno, el electrocardiograma y una ecografía. Acá también, bueno, este es un cuadrito también que está en todos lados, donde tenemos una forma fácil de diferenciar y de orientarnos de acuerdo a la etiología. Tenemos acá las formas prerrenales, la NTA, la necrosis túbulo intersticial, glomerulonefritis, la forma postrenal, y esto se divide o nos orienta según diuresis, el sedimento, la osmolaridad urinaria, el sodio en orina, la fracción excretada de sodio, la ecografía renal y las características que tiene cada una. Esto es algo muy, muy cómodo y muy fácil de displasia, diferenciación corticomedular. Los riñones en general, en una etapa inicial, son riñones, en la prerrenal sobre todo, son riñones en cuanto a la ecografía de características normales, pero vamos a ver que posteriormente, cuando se instala la lesión parenquimatosa, ya sea en diferentes formas como una NTA, glomerulonefritis, vamos a ver que lo primero que vemos es la hiperecogenicidad y la pérdida de diferenciación corticomedular, y esos son los informes comunes esperables de cualquier fallo renal agudo. Y bueno, acá en las glomerulonefritis depende de la etiología, aumentados de tamaño, ecogenicidad, y la postrenal siempre, bueno, la hidronefrosis de diferentes características
unilateral o bilateral según la patología de base. El tratamiento, esto es lo más importante que tenemos, que el objetivo de cuando detectamos que tenemos un paciente cursando un fallo renal agudo, en una primera instancia lo que necesitamos es prever para corregir o mejorar las causas que están provocando la lesión renal. Y empezar a corregir las anomalías metabólicas e hidroelectrolíticas. Tenemos como objetivo esto, y el tratamiento va a ser en 3 etapas: precoz o preventivo. Una vez que está instalado, vemos si podemos manejar al paciente en forma conservadora, y pacientes más graves, anúricos, con alteración del medio interno, el tratamiento sustitutivo mediante la diálisis. Bueno, el tratamiento preventivo, esto es en los pacientes en donde inicialmente detectamos disminución de su diuresis, aumento de los niveles de urea y creatinina, pacientes que tenemos que identificar situaciones actuales con probabilidad de compromiso renal, la hipovolemia severa, el uso de inotrópicos, sepsis, necesidad de uso de nefrotóxicos, y de esta forma monitorear estrictamente la función renal buscando precozmente signos de alarma. De esta forma nos pone a nosotros en una situación de tener que tomar decisiones. Muchas veces esto no es posible, el paciente necesita del uso de drogas nefrotóxicas, pero ante esto podemos nosotros indicar ajustar según el clearance, y de esta forma hacer esto que sabemos que es inevitable en algo menos dañino para la función renal. Entonces son cosas que podemos intervenir. Mantener una buena hidratación, evitar drogas como el AINES y los IECA, el enalapril y los sartán, que determinan disminución del filtrado glomerular, en situaciones sobre todo de depresión del volumen e hipoperfusión renal, y restaurar la volemia con expansiones de solución fisiológica. El tratamiento preventivo, bueno, usamos en las primeras etapas, cuando tenemos un paciente en donde se nos está quedando con la diuresis, a pesar de ya haber restaurado el volumen intravascular, usamos la furosemida en dosis de 1 a 5 miligramos kilodosis, o en bolo, o en forma horaria, está aumentando el flujo urinario y eso hace que baje la obstrucción tubular. La furosemida, bueno, tiene sus riesgos como la hiponatremia, toxicidad y nefrotoxicidad. Solemos usarla en un periodo inicial. Una vez que no tenemos y que no constatamos respuesta alguna, o sea, que no tenemos aumento del flujo urinario, esto se suspende. No tiene sentido, una vez instalada la anuria, continuar con la furosemida, porque no, lo único que vamos a tener es la toxicidad. Y lo otro que quería decir con respecto a la furosemida es que es una droga que se filtra, ¿sí? Entonces va por el glomérulo. Entonces en pacientes con insuficiencia renal se necesitan dosis altas. Si indicamos a 1 miligramo kilodosis, seguramente no vamos a tener una buena respuesta diurética. Lo que necesitamos son dosis altas, llegando a los 5 miligramos, 6 miligramos kilodosis, cada 8 o cada 6 horas, y en el lapso de 24 horas debemos tener respuesta o no. Si no hay respuesta, se suspende, y si no, bueno, si hay una buena respuesta, esto es algo muy bueno, y debemos después regular la dosis tratando de bajarlo lo mínimo posible. El manitol, discutido, eso se lo voy a dejar un poco a Javier. Y la dopamina, bueno, que la dosis renal no sirve. Bueno, en cuanto al tratamiento conservador, de las cosas que podemos tener en cuenta son varios aspectos. El agua es algo sumamente importante para el manejo del paciente respirado. Tenemos que tratar de tener un peso previo, tenemos que buscar esa información de algún lado para poder después manejar acá en la terapia en pacientes que es difícil pesarlos posteriormente.
El TA, bueno, la tensión arterial, la radiografía de tórax para ver la silueta cardíaca y bueno, los signos clínicos como edemas. En general son cosas que están ya estipuladas, la forma de indicar el líquido, los ingresos líquidos a estos pacientes. La hipovolemia en general la manejamos inicialmente con expansiones con solución fisiológica y posteriormente mantenemos la pérdida insensible, pérdidas concurrentes y el déficit previo. La normovolemia, un paciente que catalogamos como que está normovolémicos, le indicamos pérdidas insensibles, pérdidas concurrentes más la diuresis. La hipervolemia hacemos una restricción hídrica y la hipervolemia con anuria es una indicación de diálisis. Estos pacientes necesitan de muchas drogas diluidas, pacientes que necesitan alimentarse, con lo cual en esta instancia donde se instala la anuria solemos indicar la diálisis. Bueno, el sodio es otro también, es otro parámetro muy importante a tener en cuenta y tener el seguimiento diario, porque nos vamos a encontrar en pacientes oligúricos o anúricos con hiponatremias. En general, la gran mayoría de todas estas hiponatremias son de origen dilucional, con lo cual tenemos que valorar muy bien al paciente con la radiografía de tórax, con los signos clínicos y indicar una restricción hídrica. Acá tenemos, bueno, nuevamente la hiponatremia dilucional con anuria, indicación de diálisis, bueno, tenemos forma de revertirlo. Y una hiponatremia con síntomas neurológicos, hacemos la corrección. El potasio es otro de los parámetros que tenemos que tener en cuenta en forma diaria. Es algo muy frecuente. El riñón excreta el 90% del potasio de la ingesta, así que vamos a estar frente a esta situación en forma muy frecuente. Tenemos que iniciar el tratamiento a partir de los 5.5 miliequivalentes litros, sumado a una restricción de la ingesta de potasio. También usamos las resinas de intercambio, el ricalcio, bueno, eso depende de diferentes situaciones, porque son pacientes que tienen compromiso del intestino, son cosas que esto, por ejemplo, no lo podemos dar. Pero bueno, se usa. Estas son resinas que en el intestino hacen intercambios con el potasio y lo eliminan por materia fecal. La acidosis metabólica, bueno, obviamente porque el falla del riñón por no excretar hidrógeno ni amonio. Corregimos el pH con menos de 7,20 y el bicarbonato con menos de 15 miliequivalentes litros. Y obviamente que cuando empezamos a tener estas correcciones vamos a tener riesgo de hipocalcemia, o sea que eso es algo también a tener en cuenta porque el calcio iónico baja. El calcio, el metabolismo calcio-fósforo también es algo que vamos a pedir siempre junto con todo el medio interno, en lo que hemos estado hablando. La hiperfosfatemia, porque también el 65% del fósforo de la dieta se elimina por riñón y vamos a hacer restricciones de fósforo de la dieta y que el antes del fósforo, que en general usamos el carbonato de calcio como más frecuente. Y bueno, acá una pequeña reseña del porqué de la hipocalcemia. Riñón disminuye la vitamina D y hay una resistencia a la PTH, son todas cosas inherentes al fallo renal. Se puede corregir en forma rápida y si el paciente tiene una vía digestiva apta, se puede corregir también por vía oral. Acá, bueno, vamos a hablar un poquito sobre el aporte nutricional. Son pacientes que están en estado de catabolismo intenso, se desnutren rápido y eso lo vamos a ver porque precozmente la albúmina empieza a bajar. En los primeros días ya vemos albúminas de 2,5, de 2,3, con lo cual estamos ante pacientes que están con una falla renal que necesitan alimentarse. Y esta es una situación en donde nos lleva a la diálisis precoz. Eso es lo más importante, creo que hay que tener, más allá de la indicación, que todos los nutricionistas nos ayudan, los pacientes, los médicos, la terapia saben muy bien, pero el paciente que debe alimentarse y no tiene una diuresis aceptable, la indicación de diálisis muchas veces las hacemos por eso, para que el paciente se
alimente con su sonda, con su alimentación parenteral, es algo que también en estos pacientes no dudamos. Bueno, el control de la presión y corregir la anemia, siempre y cuando esté valorado con transfusiones de glóbulos rojos. Bueno, acá también una pequeña resumen del tratamiento de estas complicaciones metabólicas, de la acidosis metabólica, controlar el equilibrio ácido-base y con el pH menos de 7.2 aportar bicarbonato endovenoso o bioral, la hipercalemia o hiperpotasemia, suspendemos, estar atenta a la venoclisis que tienen indicada para poder suspender el potasio, disminuir la ingesta y usamos el gluconato de calcio, el salbutamol, la glucosa con perfusión de insulina y bueno, las resinas de intercambio. Bueno, la hiponatremia también, como ya hablamos. En el fallo renal agudo ligúrico, restringir. En el fallo renal poliúrico, se reponen pérdidas de sodio en orina, esto es lo menos frecuente. Y bueno, corrección del sodio si tiene clínica neurológica. Y el metabolismo fosfocálcico, restringir aportes de fósforo, usar quelantes del fósforo y corregir en forma endovenosa cuando está sintomática la hipocalcemia. En la ira postrenal, que esto es lo que vemos menos frecuentemente, una vez que interviene el cirujano, la desobstrucción se puede hacer mediante sonda vesical abierta o esa recolectora, muchas veces tienen que intervenir quirúrgicamente. Esto va a traer aparejado una poliuria muy intensa, que tenemos que estar muy atentos porque si no el paciente se nos descompensa. Y básicamente tenemos que aportar sodio y agua, solución fisiológica y también el potasio. Acá, bueno, en cuanto llegamos a la etapa final, el paciente grave, el paciente que no sale, el paciente que no ha recuperado su función renal, que persiste en oliguria o ganuria, tenemos que determinar qué tipo de diálisis vamos a indicar. No me voy a introducir mucho en esto, pero bueno, la diálisis peritoneal aguda es algo muy rápido, fácil, los médicos de la terapia ya están entrenados, tenemos la enfermería que está también entrenada, pero muchas veces la diálisis peritoneal no es tan efectiva en situaciones, por ejemplo, de toxicidad de pacientes oncológicos, como por los síndromes de lisis tumoral. Entonces vamos a ver qué tipo de pacientes tenemos para poder indicar la diálisis. En general, la hemodiálisis es muy efectiva y es más rápida en cuanto a la remoción de tóxicos y de potasio y fósforo. Bueno, acá estamos la ira oligúrica, vamos a indicar la diálisis, cualquiera sea su modalidad, para mantener el aporte nutricional, como dije recién, la sobrecarga de volumen con insuficiencia cardíaca o hipertensión intratable, con diuréticos o con cualquier otra droga, la hipercalemia con electrocardiograma patológico intratable, por lo general mayor a 7, acidosis metabólica intratable, síndrome urémico con encefalopatía, con convulsiones, pericarditis, etc. Los síndromes de lisis tumoral con hiperuricemia severa, tóxicos, intoxicaciones por salicilatos, metanol, etanol y diferentes metabolopatías. Bueno, estos son pequeños los cálculos que usamos normalmente para sacar el clearance, la creatinina urinaria y una forma rápida cuando no tenemos diuresis, cuando no tenemos orina para sacar el cálculo del clearance medido, utilizamos el índice de Schwartz, que para mí es lo más fácil, que mediante una constante, que ahí abajo está descrita qué constante usamos, si es recién nacido pretérmino a un año 0,33, si es de recién nacido a término a un año 0,45, de los 2 a 12 años 0,55, y ahí en mujeres mayores de 13 años 0,55 y en varones ya usamos una forma con esa constante de 0,70. Esa constante la multiplicamos por la talla en centímetros y la dividimos por la creatinina plasmática en miligramos de decilitro. Y con eso tenemos el clearance aproximado. Todo esto siempre son
valores aproximados, que ya está traspolado a la superficie corporal de 1,73. O sea que no tenemos que calcularlo de la superficie corporal del paciente al 1,73. Esto ya está directo. Esto es algo muy fácil, muy rápido, y en forma diaria lo calculamos y adecuamos las drogas según esto. Bueno, muchas gracias. Espero que no haya sido demasiado. ¿Alguna duda, preguntas? Escucho. ¿Qué pasa? Ahí. Súper claro, felicitaciones, Delia, excelente. Complicado acá con la carcasa y todo. Buenísimo. Si alguna consulta, por ahí escucho algunos micrófonos abiertos, excelente. Bueno, clarísimo, Ivana. Creo que está todos felices. Sí, no hay consultas en el foro. Así que, gente, nos se escuchó, siempre habla bajo Ivana, no es ahora. Desde que la conozco tiene como que va un poquito más bajo. Pero, pero se escuchó y fue clarísimo, así que le agradezco enormemente a Ivana el tiempo y las ganas de estar. Se escuchó muy bien, dice Delia, muy bien, gracias. Gente, un abrazo inmenso, gracias por acompañarnos. Como siempre, calculo que a partir del lunes tendremos el examen, las preguntas en el aula y en el grupo. Así que cuando también apenas podamos vamos a subir la charla para que la puedan ver, la grabación de la charla para que la puedan ver. Y ya vamos en el tramo final, bueno, el tramo final del curso. Que tengan muy buen fin de semana y nos encontramos pronto.